Bienvenidos a Cartagena. Recorriendo un poquito Cartagena, vamos a hablar, aunque sea algo mínimo, de la historia. Cartagena es una ciudad muy importante. Estamos hablando de la etapa colonial y de la llegada de los españoles. Los españoles llegan acá en 1533. Llega Heredia, que es un español que viene a buscar, como en toda América, riquezas y no las encuentra. No encuentra absolutamente nada. Ya había llegado previamente otro que deja Cartagena porque por esto mismo. No había nada. No había oro, no había agua, no había nada. Nada. Pero les resulta interesante el tema de la ubicación geográfica de Cartagena y porque estaba cubierta por dos bahías, una interna y una externa, que lo que le permitía era ubicarse como un puerto importante. Y además las islas, las 23 islas, 23 ¿no? islas del Rosario, llamadas así porque si uno las ve desde arriba forman como un rosario, cubrían todo lo que era esta entrada a Cartagena. Entonces se les ocurrió la idea de hacerlo el puerto principal de América y que desde acá llegaran y salieran todas las mercancías que venían y se iban a España. Y es así como España tiene su mayor fortuna por Cartagena. Entonces Cartagena se vuelve súper importante y tan importante que tanto franceses como ingleses atacan en varias oportunidades con piratas y corsarios a la ciudad para empezar a hacer caer lo que era España y el poder que estaba generando este puerto. Bueno, invaden en varias oportunidades, logran derrotarla porque llegó un momento que eran tantos saqueos, ellos venían, se llevaban todo y se iban. En 1811 consiguen la primera independencia que dura unos 4 años, vuelven a caer bajo el poder de España y en 1821 sí logran la independencia definitiva de Cartagena. Bueno, ven por ejemplo esta puerta, esto tiene un nombre específico que no me estoy acordando, vamos a decirle pinchitos. Cuanto más cantidad de pinchitos tenían, más poder tenía la persona que dinero. Más y dinero. Algunos incluso podrían estar bañados de oro. Sí. Y lo que te daba la pauta de qué hacía la gente adentro de la casa eran estos llamadores. Por ejemplo, pescado significa comerciante, ¿no? Sí. Después está el león, que eso eran militares. Después estaba la iguana, que eran los que estaban más cercanos al... Ya veo que toqué la puerta. Sí, salió, vamos. Los que estaban más cercanos al poder. Los que estaban más cercanos al poder. La mano, el clero. La mano, el clero, y los pescaditos eran los comerciantes. Primero para aclarar, el centro, lo que es la ciudad antigua, era la zona donde vivía la gente de mucho dinero, la clase alta. Entonces acá es donde vamos a encontrar las casas de valor, totalmente diferente a lo que era Semaní, que era donde vivía la clase pobre, incluso algunos esclavizados que pagaban su libertad y se iban a Semaní a vivir allá. Hoy es domingo, tenemos misas en todas las iglesias, Colombia es muy católica, así que bueno, está muy tranquilo porque o la gente no se levantó o está en la iglesia. No sé, pero son las 10 de la mañana y está muy tranquila, muy tranquila. Sí, estamos aprovechando a recorrerla un poquito. Y la parte antigua de Cartagena es lo mismo que Semaní. Yo les recomiendo que agarren la cámara o sin cámara y caminen y se pierdan. Sí. Nosotros recién acabamos de encontrar una calle que es una locura y no está marcada como una calle para conocer. Es chiquito, entonces te podés perder por las callecitas. Es increíble, realmente es una calle mejor que la otra. Flores, los balcones, porque ahora como verán, estamos paseando por una calle que tiene casas bajas, no hay casas altas con balcones. Entonces, por ahí tienen otros colores. Lo que nos contaban también es que por ahí la parte donde vivía la clase más alta, los colores son más claros y no tan fuertes como por ahí vemos en Semaní, que estaban pintados con esos rojos o amarillo fuerte. Las fachadas de colores, ellos les dicen que están contaminadas, no son originales. Ahora les vamos a mostrar que en algunos lugares podemos ver toda la construcción, la mayor parte de la construcción es de coral.
o sea, detrás de lo que hemos pintado, la construcción era de coral. También lo vamos a ver en las murallas. Entonces, toda la pintura no es original de la ciudad. Se fue pintando después para darle un poco de colorido y por eso a la también ciudad, ¿no? las casas son súper frescas, porque el coral cuando vos lo tocas está Frío. Está buenísimo. Así que también el material sirve para la vivienda. Bueno, a seguir recorriendo y perdiéndonos por esta hermosa ciudad de Cartagena. Bueno, y arrancamos a conocer Cartagena. Estamos de la mano de Free Tour Cartagena. Para nosotros la mejor forma de recorrer las ciudades. ¿Cómo es tu nombre? Imera, con Imera, una genia, buena onda. Y bueno, como verán, estamos solos, ellos trabajan con grupos pequeños. Así que bueno, la verdad que nos pareció genial esa idea. Y bueno, aprendiendo un poco de la historia de Cartagena. Ella dijo un par de cosas acertadas, así que leyó entero. No, pero después la vamos a poner a prueba sola a ver si recuerda algo de la historia de Cartagena, que por lo menos le vamos a estar contando un poquito, porque la idea es que ustedes hagan este tipo de tour que está buenísimo para aprender la historia de la ciudad. Y además lo hacemos siempre. Sí, y además Cartagena tiene mucha historia, así que resulta interesante hacerlo. Así que bueno, a seguir recorriendo un poco esta ciudad que nos viene encantando. Bueno, y desde acá arranca nuestro recorrido por Cartagena. Como les comentamos, nosotros estamos haciendo un recorrido Free Tour, que se llama Free Tour Cartagena. Estamos en la Plaza Santa Teresa, recibiendo la plaza este nombre por el convento que hay en este lugar. Hoy en día es un hotel. En todos los lugares hay un convento y una iglesia. Por todo Cartagena vamos a encontrar convento e iglesia. Y del otro lado tenemos el Museo Naval del Caribe. Nosotros no lo vamos a conocer, pero dicen que es muy bonito, que vale la pena. Así que bueno, eso antes era todo de los jesuitas. Y de este lado tenemos lo que es el Fixi. El Fixi premia a la tele, al cine. Bueno, y acá estamos caminando por el lado de la muralla, que no es muralla. No es muralla. Está mal dicho, pero... mal dicho, pero se cree que esto bajó hasta 1,5 metros de lo que era su altura original. El edificio aquel también, por el tema de las ventanas que hoy quedaron ya como puertas. Entonces se cree que eso bajó casi 1,5 metros de la altura Además, original. imagínense que si era para defender la ciudad, las paredes hoy en día están muy bajitas. Sí, están casi a la altura nuestra. Claro. Entonces por eso se casi que se afirma que verdaderamente bajaron mucho en su altura. Y bueno, acá subimos a lo que es... El baluarte. El baluarte. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar muralla de baluarte. Obviamente que ya quedó la ciudad amurallada, pero... Sí, en realidad hay murallas entre medio de los baluartes, pero lo que se conoce como muralla de Cartagena es llamado baluarte. Es baluarte, porque en realidad lo que hace la muralla es dividir, como por ejemplo la muralla china. Claro, o sea, muralla es división de un lado o del otro. Claro. En este caso es baluarte porque se utiliza para la defensa. Y es en punta, siempre termina... Sí, hay un par de características que ahora se las vamos a mostrar, pero tengan en cuenta que esto se construyó durante 200 años para proteger la ciudad de Cartagena de las invasiones que venían hacia esta ciudad. Tardó 200 años en construirla. Esta fue la primera parte, la de San Ignacio, el baluarte de San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola porque, como les mostramos, detrás nuestro tenemos el convento de los jesuitas, y los jesuitas manejaban lo que era la fábrica de ladrillos, cemento, tejas españolas, todo. Entonces, gracias a ellos esta construcción se hizo posible, entonces por eso recibe el nombre de San Ignacio de Loyola. Los hornos estaban en tierra bomba y, por ejemplo, la teja española es, ¿no? La teja española, para darle esa forma, la moldeaban con la pierna, así que hacían todo así de manera artesanal, súper artesanal. Lo que les decía ella, el baluarte termina en punta y tenemos esta especie de edificación en las esquinas, que no recuerdo el nombre. Bien, tenemos el acceso con rampas. Eso tampoco es característico de las murallas, sino de los baluartes. Ven, todas estas divisiones era para sacar los cañones y poder defender la ciudad. Bueno, como verán acá, esto es todo coral que sacaron de Barú y construyeron el baluarte. Y todo esto que ven acá, o sea, a partir de acá hasta el otro lado, todo esto es relleno. Esto era agua y solo había un pequeño puente de madera en la parte más finita que cruzabas a Semaní. Después estaba todo lleno de agua, incluso ahí lo que nos da cuenta es que son edificaciones nuevas, porque todo eso fue construido después de que se rellenara. Eso no existía. Acá terminaba la ciudad amurallada. Detrás nuestro tenemos a San Pedro Claver. Fue un jesuita que vino desde España
hacia esta ciudad porque quería luchar contra el tema de la esclavización que se estaba dando acá en la ciudad de Cartagena. Era muy terrible como el trato que había con los esclavizados, de la forma en que los vendían. Entonces él vino a luchar por ellos, a luchar por sus derechos y fue nombrado el primer santo de Colombia. O sea, para Colombia es el santo más importante. Incluso esta iglesia recibe su nombre, que de por sí es hermosa, hermosa. En esta plaza se come, hay un restaurante ahí enfrente a la plaza que es hermoso. Y al lado tenemos el santuario de San Pedro Claver y acá funciona la Oficina de Derechos Humanos de Cartagena. Acá fue donde se dio lugar a la firma de la paz con las FARC. Acá tuvieron la primera reunión con el presidente Santos en su momento y después se fueron a firmarlo al centro de convenciones. Y a pocos metros de la iglesia de San Pedro Claver encontramos la Plaza de la Aduana. Por su nombre sabrán la importancia que tendría. Por acá obviamente pasaba toda la mercancía, se cobraban los impuestos y pasaba absolutamente todo. Todo se controlaba desde acá. Sí, como les dijimos, Cartagena no había oro, pero era el puerto principal en ese momento. Todo lo que era la mercadería venía a este lugar. Se guardaba acá, era la caja fuerte de España. Sí, la bóveda de España. Entonces de acá entraba todo, se cobraba el impuesto, se controlaba porque si no, no podía entrar, y lo mismo para salir hacia España. Bueno, como les contaba, esta es la puerta de la aduana por donde pasaba absolutamente todo. Por ahí. No le estaría. Esta es la puerta de la aduana donde pasaba absolutamente todo. Del otro lado estaba el puerto. En realidad acá llegaban los barcos más chiquitos. Sí, como les contamos, hoy cuando pasás la puerta es calle, pero claro, en realidad había como una playita porque ahí llegaban los botes y que después iban a los barcos con la mercancía o la traían. Y a la comité de 1984 en Buenos Aires, UNESCO declara a Cartagena como la UNESCO declara Patrimonio Mundial de la Humanidad. Sí, a la ciudad, ahí tenemos el cartel, se hizo justamente en Buenos Aires y a partir de ese momento ninguna construcción puede ser modificada, tiene que ser mantenida tal cual como estaba. Porque antes de esto van a ver cuando vengan a la plaza que están todas las construcciones típicas y por ejemplo te mandaron esto. Ese edificio de mierda, horrible. Es una construcción de 1920 donde no existía ni siquiera la UNESCO en ese momento, de los ingleses, y se llama Andián. Sí, quedó ahí, no tiene nada que ver porque incluso esa construcción tampoco es original, pero es parecida. Más o menos, pero con esto la cagaron, bueno, edificio. En su momento era un lujo, ¿no? Era como lo mejor de lo mejor, ahora ya quedó absolutamente desubicado en la plaza. Sí, después otra diferencia que vamos a ver en la arquitectura de acá de Cartagena es la diferencia entre colonial y republicana. Colonial tenemos los balcones construidos con madera y republicana van a ser los balcones construidos con cemento. Y otra cosa, lo que les van a ver en todo Cartagena es el número de pisos de las casas que tenían que tener altura porque eran de la clase alta. Y la parte baja se lo llamaba piso muerto, todo lo que ven abajo, porque, como verán, puertas grandes para guardar los carruajes, los baños, vivían los esclavos, entonces para ellos era como un piso que... No. La cosa que había en la parte baja era el aljibe, porque acá, como les dijimos, no había agua potable, entonces cada casa tenía su aljibe. No era pozo, era aljibe. Era aljibe, o de repente, por ejemplo, en Semaní tenías un aljibe para todo el barrio. Pero acá, como era la clase pudiente, cada casa tenía su aljibe en la parte baja de su hogar. Bueno, y acá es todo 100 metros, 200 metros, todo muy cerquita. Estamos en el Parque Bolívar. Y detrás nuestro... Torre del Reloj. Famosa Torre del Reloj de Cartagena. Este parque... Es famoso porque acá elegían a los esclavos, como que los seleccionaban. Sí, los traían todos acá, los paraban uno al lado del otro, casi semidesnudos. Se untaban como un aceite en el cuerpo para lucirse mejor ante el comprador. Y lo loco, lo anecdótico es que para elegirlos les pasaban el dedo por el cuerpo y se chupaban la transpiración y eso le hacía dar cuenta a la persona supuestamente de si tenían un buen estado de salud. Sí, y obviamente la diferencia, sí, la verdad bastante asqueroso, pero la diferencia, sí, además, no solo eso, sino que los tocaban todos y también sus partes íntimas, como bastante horrible la situación. Y bueno, terrible. Detrás nuestro también tenemos la puerta debajo de la Torre del Reloj. Ese era el ingreso para la gente que venía del barrio de Semaní.
o para los esclavos que podían ir a vivir a su barrio, les daban ese permiso a cambio de un sueldo diario. Y ellos ingresaban a vender sus cosas, porque en Semaní estaba el laburante, el pescador, incluso los contrabandistas. Incluso a Semaní le hacen una muralla para evitar que los contrabandistas que estaban en Semaní vendieran esa mercadería de contrabando. Empiezan a tocar las campanadas porque debe ser las 12 del mediodía. Las 12. Vamos al siguiente punto, a seguir caminando. Algo que tienen que tener en cuenta acá en Cartagena es lo insoportable que son los vendedores. Sí, se acercan todo el tiempo, pero igual si le decís no gracias, ya está, no es que te siguen y te siguen y te siguen. Es un no gracias y se alejan. Y después lo otro bastante extraño es el tema de los taxistas. No, los taxistas, Federico, con uno se calentó porque nos venían tocando bocina, hasta que nos dimos vuelta y digo, esto es para nosotros. Y era un taxi, nos siguió como 3 cuadras. Te tocan bocina, te tocan pa, como para que los mires y ellos te preguntan si los necesitas. Pero no sé por qué lo hacen, debe ser como ya costumbre, es así. O sea, no los tenés ni que mirar, pero van a escuchar que si se les acerca un taxi, le tocan la bocina y le preguntan. Bueno, y al lado nuestro tenemos la Catedral de Cartagena. Como verán, tenemos la construcción original, está sin pintar y con el material que se usaba en ese momento. Es el único... la única edificación que quedó de esa forma original, sin contaminar, sin pintar, sin nada. Y bueno, ahora en este momento están en celebración. Frente a la catedral teníamos lo que era la casa de gobierno en ese momento, donde estaba el ayuntamiento, y acá se da lugar a la primera independencia de Cartagena en 1811, un 11 de noviembre a las 11 de la mañana. Después, como vuelven a meterse los españoles y hasta 1821 no vamos a tener la independencia definitiva, pero se dio en este lugar. Y ahora atrás mío tenemos el Palacio de la Inquisición, es una de las puertas más bonitas de Cartagena. Ahora está abierta, hoy en día funciona un museo. Y acá hubo un periodo de Inquisición antes de la independencia, donde, bueno, obviamente se castigaba a los herejes, todo aquel que iba contra el rey, brujería, curadores, lo que sea. Infidelidad, cualquier cosa. Ustedes saben cómo funcionaba la Inquisición, fue parte de la historia. Y por acá, bueno, y acá tenemos la ventana. La ventana de la denuncia. Vos venías acá, traías en un papelito nombre, apellido y dónde vivía la persona, ponías por qué lo estabas denunciando y eso era suficiente para juzgarlo. Siempre se encontraba culpable, o sea, nunca inocente. No se averiguaba tampoco por qué. Vos venías acá, simplemente denunciabas y eso era todo. Y mientras funcionó la Inquisición, esto eran casas donde estaban los calabozos y acá quedaban a toda la gente que iba a ser juzgada. Bueno, y por último llegamos a la Plaza de Santo Domingo, donde tenemos una de las esculturas de Botero llamada Gertrudis, donde la gente la señora más viene manoseada de toda Cartagena. Obviamente que por la pandemia ya no está tan manoseada, yo no me animaría a tocar, pero... Yo creo que le tenés que tocar una tetita. Dicen que si tocas tetita... Hay que tocar tetita. Volvés a Cartagena. Tenemos que volver, así que bueno. Acá tenemos bien la diferencia de arquitecturas que les comentaba, lo que son los balcones de cemento y lo que son los balcones de madera colonial y republicana. Y ahora estamos caminando hacia uno de los hoteles donde nos vamos a quedar acá en Cartagena. El mejor hotel de Cartagena, no cualquiera. Van a ser 2 noches, ahora se los vamos a mostrar. Es una locura porque está considerado uno de los mejores hoteles del mundo también. Casa San Agustín. Una belleza, así que vamos a conocerlo. Estamos en la parte de la pileta del San Agustín. Detrás mío es el paredón original de lo que eran las 3 casas unidas. Era un antiguo acueducto. Ahí pueden ver un poco la arquitectura. Y bueno, esto tiene 300 años, más de 300 años. Es lo que mantienen de la estructura. Obviamente después la casa está toda renovada como todos los hoteles. Pero esto lo mantienen mismo por el tema de la UNESCO.
Bueno, y acá ingresamos a nuestra habitación. Subimos escaleras. Es la primera vez que subimos escaleras para ingresar a una habitación. Y acá tenemos la primera sala, que es nuestro comedor. Esto es una Junior Suite. Súper amplia. Allá tenemos lo que es la pileta. Y acá una especie de cocina con bacha. Tenemos el frigobar que se nos recarga, es complementario con la habitación, que es, como verán, súper amplio. Un montón de lugares para guardar. Nos dejaron kits de higiene con alcohol, tapabocas, alcohol al 70. Bueno, ahí tenemos unas frutas, las toallas para poder usar en el baño. La verdad que es un hotel, una belleza. Está considerado uno de los mejores hoteles del mundo, dentro de los 500 mejores hoteles del mundo, fue premiado hace poco. Y bueno, la verdad que es increíble. Bueno, y acá tenemos el baño. Gigante, gigante. En la ducha. Todos productos de, obviamente, mucha calidad. Y todos los accesorios que se puedan imaginar, set de afeitar, dental, hay toallitas femeninas, bueno, cremas, pañuelos faciales. La verdad que súper completo los accesorios de baño y bueno, y todo lo que tenemos en la habitación. ¿Qué te pareció, Sol? No, es increíble, o sea, no se puede explicar con palabras. Cuando entramos nos quedamos secos. Increíble. Bueno, a seguir recorriendo un poquito el hotel. Bueno, miren, esta es la parte que divide Semaní para aquel lado de la ciudad antigua de aquel lado. Esta es la parte como más fea de la ciudad, primero porque está un poco descuidado, hay muchos comerciantes en la calle, y segundo porque, como les había contado antes, todo esto es relleno, acá había agua, entonces las construcciones son comunes, no dicen nada, incluso quedan súper en contraste con toda la ciudad porque no tienen nada que ver. Así que bueno, no se asusten si a su primer llegada ven esto, porque no tiene nada que ver con la ciudad que después uno termina conociendo. En el barrio Semaní, Sí, ¿no? ¿Lo dije muy bien. Bueno, este era el barrio más humilde de Cartagena, como lo más olvidado de Cartagena. Y Bueno, ahora, estamos caminando por el medio de la calle, no estamos muy bien. y ahora es un barrio que es muy conocido porque hay muchos hoteles, hay como que se arma la noche, acá hay muchos bares, se escucha mucha música a la noche, está muy bueno. Nosotros pudimos caminarlo de noche y ahora un poquito de día. Sí, es un barrio que se recomienda visitar, tanto este como lo que sería la parte antigua de la ciudad. Ambos barrios están dentro de la ciudad amurallada y, como decía ella, era el barrio humilde que vinieron los extranjeros, pusieron la plata y empezaron a restaurar casas para poner hoteles, bares y demás. Entonces está bueno venir a visitarlo. Acá se sigue viendo la vida de la gente que vivía acá. Se ven las puertas abiertas, la gente en la calle. Eso un poco en todos lados igual, me llama la atención. Sí, pero creo que acá es más que en todos lados. Se escucha la música, o sea, como que se ve bien la vida del local. Y a la vez también decoraron mucho las casas porque esto era todo blanco y como para darle un impulso turístico las pintaron de colores, hay muchos grafitis en las paredes, o sea que está muy bueno, la verdad, para venir a visitar. Son varias calles, pero la verdad que no mucho. Sí. Acá uno de los puntos de Semaní, la famosa calle de los paraguas, como tenemos acá arriba. ¿Se llama? ¿Cómo se llama la calle? Callejón Angosto, pero no sé si es el mismo que los paraguas. Bueno, acá estamos, música. Por todos lados. Se vive otra cosa en este barrio, es hermoso.
Caminando por el barrio de Semaní llegamos a la plaza municipal en lo que es la costa. Como ven, podemos disfrutar del atardecer y algunos food trucks para comer algo mientras empieza a caer el sol. Cartagena ya se hizo de noche, aprovechamos a tomar algo ahí en la costa, que la verdad que está muy bueno. Y bueno, se empezaron a vaciar las calles de a poco, está más tranquilo. Nosotros vamos a comer acá en el barrio de Semaní. Vamos a comer pastas. Sí, a Sol se le ocurrió en Colombia buscar pastas, así que vamos a ver, no sé, no digas que rico porque todavía no encontramos nada. Vamos a ver qué encontramos, pues para comer unos fideos duros no. Hay varios lugares igual, como de restaurantes italianos. Sí, sí, hay de todo de comida, pero bueno, vamos a ver con qué nos encontramos y les vamos a contar. Como les contábamos antes, en muchas paredes de Semaní se pueden ver un montón de murales, pero a la vez es un museo a cielo abierto porque no solo vemos murales, sino muchas casas que venden cuadros, artesanías o lo que sea en las mismas calles. Pintando adentro, espectacular. En el mismo lugar, así que por eso también está buenísimo descubrir estas calles, meterse en los lugares. Van a ver mucho arte, es un barrio de mucho arte. Así que, como ven, estamos pasando acá y ahora les vamos a mostrar la casa. En este lugar encontramos todas las banderas de todos los países. Ahora está iluminado con lucecitas de colores. Pero bueno, otra de las calles si quieren venir a tomar fotos. Bueno, esta es una de las calles más animadas de acá de Semaní. Este lugar es famoso porque vende arepas rellenas, me lo han recomendado. Y bueno, acá sobre esta calle nosotros nos alojamos en Casa Canaval. Muy lindo hotel, pero bueno, no es de los más económicos. Acá pueden encontrar todo tipo de hotelería, incluso hostales, hostel y demás. Así que bueno, si están buscando una calle con bastante movimiento, esta es una. Para fotos no es muy recomendado porque, como verán, está lleno de autos, muchos vendedores. Acá es donde hay muchas casas de cambio. El cambio es normal, yo cambié acá y me lo tomaron bien y los billetes bien, así que no hay ningún problema. Y bueno, se van a cansar de recibir propuestas de vendedores para ir a las Islas de Rosario y demás. Y llegó la última tarde en Cartagena, el último atardecer. Estamos desde el Café del Mar, un obligado casi acá en Cartagena. No es un lugar barato, pero bueno, es súper recomendado para ver el atardecer porque tiene el mejor punto donde cae el sol. No es necesario venir a Café del Mar porque al lado está abierto y pueden ir a comprarse unas papas fritas antes si se ponen, pero bueno. Y hoy a la mañana quise reservar y ya no había lugar, así que medio que me decepcioné, pero Fe me dijo, bueno, vamos igual y hacemos... Sí, en realidad la reserva es para las mejores mesas que están pegadas a la muralla. Nosotros tenemos una fila de mesas adelante, ahora les vamos a mostrar, pero vale la pena igual porque se ve bien la caída del sol y se disfruta del lugar increíble, tomar algo. Además tenemos una caída del sol espectacular. Sí, excelente. Así que bueno, vamos a disfrutar de este lugar, nos despedimos de Cartagena, una ciudad que nos fascinó, nos encantó muchísimo. Vale la pena venir a visitarla y recorrer todo Colombia, como hicimos nosotros, no solo quedarse con Cartagena y alguna isla, porque verdaderamente Colombia nos voló la cabeza. Estamos muy contentos, espero que hayan disfrutado también igual que nosotros y nos vemos en el próximo viaje. Hasta un próximo destino. Chao.